A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa Sai Baba Rosario. Este es nuestro programa número 298, el primer programa del año 2015. Así es que les deseamos a todos, de todo corazón, un muy feliz año, que se cumplan todos sus deseos, siempre bajo la bendición y la protección de Dios. Recordemos las vías para comunicarse con nosotros. El Centro Sai Baba de nuestra ciudad de Rosario queda en calle Pasco, 1674. Nuestro email, saibabarosario@gmail.com. Recordamos también nuestro Facebook, Centro Sai Baba Rosario. Nuestro sitio web, www.saibabarosario.org. Recuerden que en nuestro sitio web mencionado ustedes encontrarán todos nuestros programas radiales. Están desde el número 1 allá por el año 2009 y hasta el presente programa número 298 de esta séptima temporada radial que iniciamos, gracias a Dios, en el día de hoy. Cada programa radial está disponible para ser escuchado directamente desde internet, o bien ustedes también los pueden descargar en MP3 y escucharlos luego cada uno a su tiempo y modo. En el programa del día de hoy vamos a poner una grabación. Recuerden que Albina Keppel viene trabajando sobre los 10 mandamientos según el cristianismo, siempre haciendo un paralelo con las enseñanzas de Sai Baba. Albina siempre prepara y desarrolla sus temas bajo la modalidad de círculo de estudios, según las enseñanzas de Sai Baba y, como dijimos, de la Santa Biblia. Con esta amplia visión, hoy tratará el 6º mandamiento, que es no cometer adulterio, no fornicar, según, como dijimos, la filosofía cristiana. En el programa del día de hoy, Albina va a profundizar las enseñanzas bíblicas y por razones de tiempo dejamos para nuestro próximo programa el postre, es decir, entramos de lleno en las enseñanzas de Sai Baba con respecto a este tema, repetimos, del 6º mandamiento según el cristianismo, no cometer adulterio. Es así que entramos de lleno en el programa número 298 de este 1 de enero del año 2015.
Estamos en el centro Saibaba de la ciudad de Rosario junto a Albina Keppel, gracias a Dios y Dios mediante, retomando este maravilloso tema de los 10 mandamientos según el cristianismo, y Albina siempre estudiándolos y analizándolos y viendo esas grandes semejanzas que hay con el mensaje de Saibaba. Hasta el día de hoy ya Albina ha tratado 5 mandamientos y en el programa del día de hoy el 6º mandamiento. Albina, muchas gracias y muy buenos días. Bueno, gracias a vos, Horacio, y a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos el 6º mandamiento, que en algunas partes, ¿no es cierto?, se dice 6º mandamiento, no fornicar, y en otras, 6º mandamiento, no cometer adulterio. Yo lo titulé no fornicar ni cometer adulterio, porque vamos a ver la diferencia entre ambos, para entrar en tema. Adulterio y fornicación son pecados que se cometen con el cuerpo, pero son diferentes entre sí. Mientras el adulterio es cuando una persona casada tiene relación sexual con una persona que no es su cónyuge. El fornicar es cualquier acto sexual aberrante e ilícito. Acá fornicar sería, porque el adulterio sería para personas, bueno, que tienen una pareja, que están casadas, un compromiso. Pero fornicar es tener relación sexual, digamos, indiscriminada, ya sea soltero o casado. Y eso lo vamos a ir viendo. Esa es la diferencia. Dice, de hecho, tener relación sexual fuera del matrimonio es fornicar. De manera que el que adultera también fornica. Bueno, acá tenemos las dos cosas, ¿no es cierto?, juntas, pero después vamos a ver la diferencia. Realizar cualquier acto sexual pervertido e inmoral es fornicar, aunque no se cometa adulterio. En el caso que se está unido a alguien en matrimonio, incluso la raíz de la palabra fornicar en griego es porneia, así como sus derivados porneu y pornos, de la cual proviene la palabra pornografía. El adulterio es resultado de la infidelidad, del quebrantamiento de un pacto o juramento que se haya realizado con otra persona. La Biblia claramente nos enseña que el matrimonio es un pacto sagrado donde un hombre y una mujer voluntariamente se comprometen a amarse y a estar juntos para siempre, delante de Dios y de los hombres. Por lo cual el adulterio socava esa promesa y sus consecuencias funestas para toda la familia. Después vamos a ir viendo, Horacio, cómo es mucho más profundo también, ¿no? Esta relación entre el hombre y la mujer, que como dice acá, bueno, juran amarse para toda la vida y hasta que la muerte nos separe, pero hay algo mucho más profundo que hace que la pareja se vuelva espiritual y crezca con esta relación, con la relación de cada uno, ¿no? Vamos a pasar, dice, metafóricamente la fornicación en la Biblia es idolatría, adorar y comer lo que se le sacrifica a ídolos, así como adulterar es adorar a Dios, pero también a otros dioses. Tanto el adulterio como la fornicación son pecados del cuerpo, y espiritualmente sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, eso dice, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, sí. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, por Saibaba, que es templo de Dios. Por lo tanto, debemos mantenerlo limpio de toda impureza dentro de lo que podamos, que ya lo vamos a ir viendo. Hasta ahora, Albina, lo que estás comenzando a desarrollar es la filosofía cristiana, ¿no es cierto? Yo estoy leyendo lo que es filosofía cristiana y el porqué, ¿no es cierto?, de la palabra fornicar y adulterar. Y hasta ahora lo está asociando a, digamos, a faltas con el cuerpo físico, hasta Exacto, ahora. Hasta ahora. Ajá. Es una falta con el cuerpo físico, digamos, al cual lo estamos ensuciando.
de alguna manera. Después vamos a ir viendo eso. Por eso primero leo esto que son párrafos, ¿no es cierto?, para que nos vaya ampliando un poco la... Pero está bueno resaltarlo con negritas porque vos antes de grabar me hablaste de cosas que vas a tratar, entonces para que los oyentes vayan teniendo en cuenta que estás comenzando este mandamiento, digamos, hasta ahora con el cuerpo físico. Sí, vamos a ir de lo físico a lo espiritual. Bien. Y que no es fácil tratar este tema, también quiero aclarar. Bien. Cuando nosotros tratamos los temas, y esto lo digo siempre, nosotros nos vamos a lo, digamos, excelso, a lo que es perfecto, más allá que después, ¿no es cierto?, nos cueste ponerlo en práctica. Pero si vamos a entrar, ¿no es cierto?, o seguir en un camino espiritual, tenemos que ir a la perfección. Y agrego, siempre bajo la modalidad de círculo de estudio, que es lo que lo propone Sai Baba. Claro. Es decir, vos con tu estudio también das tu interpretación, yo puedo aportar lo mío, el oyente puede sentir y aportar desde su casa lo que sienta, siempre respetándonos, que al fin y al cabo esta metodología del círculo de estudio es lo que Sai Baba nos dice que tenemos que hacer. Cada uno ver qué entiende, ¿no? Qué entiende, y aparte lo que cada uno aporta es válido. Bien. Porque lo ves desde un punto de vista, o sea que... Es verdad parcial, pero es verdad. Exacto, pero es verdad. Y cada uno desde su punto de vista va a estar de acuerdo o no, y bueno, dará las razones por las cuales está de acuerdo o no. Bien. Lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, a raíz de lo que Sai Baba nos pide, es llegar a esa perfección, llegar a esa unión con Dios. Para llegar a fundirnos en Dios tenemos que poner en práctica, aun cuando nos resulte terriblemente difícil. Entonces continúo, ¿no? El adulterio fue condenado en el Antiguo Testamento al punto que se pagaba con la muerte si la persona era sorprendida en el acto mismo. Sin embargo, Jehová perdonó a David cuando confesó y se arrepintió de su pecado de adulterio. También nuestro Señor Jesús no tan solo no condenó a aquella mujer adúltera, sino que la perdonó, no sin antes advertirle, no peques más. Acá vamos a ir viendo que acá cuando habla de David, voy a agregar algo, que eso ya es de mío. David era el que tenía que construir el templo para Dios, para guardar el arca de la alianza, y con lo que según se supone que hay dentro del arca de la alianza. Pero a raíz de que David cometió actos de adulterio, Dios no le permite la construcción del templo, que luego lo va a realizar Salomón, que era hijo de David. Ajá. Para que uno vea la importancia de este tema. ¿Te das cuenta? Uno puede decir, bueno, pero cometían un montón de otros pecados. Y sí, pero ahora vamos a ver cómo es muy importante. Y está muy asociado a la verdad. Exacto. Y la verdad es muy importante. Sí, muy importante. En Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes. Pues todas estas nos alejan del reino de Dios. Eso en Gálatas. Que es uno de los libros de la Biblia. De la Biblia. Después en Mateo capítulo 5 tenemos: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero después vamos a ir desarrollando esto, a la parte porque mental. Ahí vamos a ir a la parte, exactamente. En Marcos 7 también tenemos que dice, en el versículo 21,
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Bueno, acá nos vamos a ir entrando en tema. Ahora vamos a ver la diferencia de fornicar, ¿no es cierto?, y del adulterio, porque hay una cierta diferencia más allá de la que hemos dicho, ¿no es cierto?, que el adulterio se refiere cuando uno está casado o en pareja y traiciona a su pareja, claro. Y la fornicación es para todos. La fornicación viene del latín fornicare, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta, que deriva de fornix, zona abovedada donde habitualmente se apostaban las prostitutas romanas. Es un término usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial, es decir, aquella relación sexual que se dé entre dos personas que no están unidas por este vínculo conyugal. Lo que leíste, que es como la etimología de la palabra. La etimología de la palabra. Acá vamos a ver, ¿no es cierto?, porque hoy vivimos, ¿no es cierto?, en una época en la cual pueden decir, bueno, pero yo no estoy casado o casada y puedo realizar cualquier acto. No, porque el estar conviviendo con otra persona ya es un compromiso. ¿Te das cuenta? Sí. Es decir, nosotros no podemos zafar de esto, porque el hecho de que un papel nos haga ver de que estamos comprometidos, casados, ¿no es cierto?, como una situación legal, sí. No significa, no tiene menos importancia que la persona que le promete amor y fidelidad, sí, a su pareja. Y la engaña. Claro. Porque acá, viste, como hombres que somos, encontramos la vuelta y la justificación a todo. La fornicación es un concepto esencial y relevante en el contexto de la conducta religiosa de toda relación sexual que no suceda dentro del matrimonio sacramentado. Acá estamos dando una definición, se entiende, católica, sí, sí. Religiosa. Pero como bien dijiste, nos adecuamos a los tiempos donde vivimos, donde el papel puede ser secundario. Lo importante es el compromiso. Es el compromiso que una persona tiene con otra. Por cuestiones legales, digamos, y todo por allí se necesita un compromiso, ¿no es cierto?, de un casamiento. Pero también vamos a ir viendo cómo va más allá de todo esto, ¿no? Vamos a hacer una distinción, ¿no? Una persona casada que tiene relaciones fuera del matrimonio fornica y adultera. Y una persona soltera que tiene relaciones con otra fornica, pero no adultera, porque no tiene un compromiso con otra persona. Acá ya hicimos la diferencia. Perdón, entonces, ¿qué? Según el cristianismo, el que no tiene compromiso no podría tener relaciones sexuales. Exacto. Porque también, y yo no estoy de acuerdo con esto, porque también está adulterando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo o de Dios. También lo está ensuciando, lo está adulterando, lo está, digamos, llenando de impurezas. Estamos analizando un tema difícil de tratar, como vos bien dijiste. Es muy difícil. Siguiendo lo que... Estamos analizando los 10 mandamientos, no estamos creando los 10 mandamientos, obviamente. No, lo estamos analizando, claro. Porque vamos a ver que por algo también fueron impuestos, ¿te das cuenta? Para que haya una cierta, en la sociedad, para que haya límites y reglas por el bien de la sociedad misma. Y la similitud del soltero sin compromiso también estaría el viudo. Claro, también. Es decir, el viudo, si tiene relaciones con otra persona, estamos hablando con una persona con la cual no tiene un compromiso. Exacto. Y la Biblia dio el ejemplo de las prostitutas, por ejemplo. Claro. ¿Qué tema? Vos sabés que es un tema muy difícil, que le pido mucha ayuda a Baba, que ponga las palabras
más o menos exactas en mi boca para que no dé lugar a confusión, porque no es fácil este tema. Y yo espero que quede un poco claro dentro de lo que puedo. Y espero que Baba ponga las palabras en mi boca que no den lugar justamente a que se confunda más. Sí. Vamos a ver cómo todas las religiones están, digamos, en contra del adulterio. Todas. No, eso está claro. Eso está claro, ¿viste? No hay ninguna... Porque es mentira, es engaño, es engaño, dolor. Exacto. O sea que no es cuestión del cristianismo nada más, porque nosotros conocemos, ¿no es cierto?, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Sí. pero sino que toda. Y vamos a ver en muy resumido que en el judaísmo tradicional prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio y se contempla como graves pecados el adulterio, el incesto. El judaísmo reformista y el judaísmo reconstruccionista no observan ni requieren el cumplimiento de las tradicionales reglas en materia sexual y han aceptado las parejas no casadas y las homosexuales, que nosotros ya dijimos, acá no se trata de sexo, sino del compromiso entre dos personas. Bien. Ya sea de, ¿no es cierto?, hombre y mujer, o mujer y mujer, o hombre y hombre. Es el compromiso entre dos personas. Esto tiene que quedar clarísimo. Porque adulterar es romper el compromiso. Exacto, es romper el compromiso. Y acá no es una cuestión de sexo, digamos, o de sexos. Ujú. Sino- Ni de papeles. Ni de papeles, sí. En el cristianismo, bueno, ya vimos los puntos de vista, ¿no es cierto?, que y sabemos un poco a raíz de que los que hemos leído mínimamente el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? El catecismo de la Iglesia Católica indica que las relaciones sexuales en el matrimonio son una manera de imitar en la carne la generosidad y fecundidad del Creador, y enumera como una de las ofensas contra la castidad la fornicación, a la que califica contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana. En Corintios 6:18 leemos: huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es fuera del cuerpo, quiere decir. Ujú. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Esto se entiende. Es decir, más allá de que uno esté engañando a la persona con la cual está comprometido, hay algo mucho más profundo que es ensuciar nuestro propio cuerpo, que es templo de Dios. Sí, la autodestrucción. Es la autodestrucción espiritual. Sí, claro. ¿A quién engaña? A él. Claro. En definitiva, a uno mismo. En Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de la fornicación. Santo Tomás de Aquino enseñaba que el fornicador peca contra su propio cuerpo, no simplemente por el placer de la fornicación, no es cierto, con la carne, sino por lo que implica en el nivel espiritual. Acá siempre nosotros vamos a ir a lo espiritual. Luego tenemos el Islam, el hinduismo, el budismo, que cada uno Que aborda el mismo tema. aborda el mismo tema y siempre en desacuerdo. Acá vamos a ver y vamos a tocar un tema que, como dijimos, es el más profundo, que es el adulterio espiritual. Nosotros lo que estamos adulterando nos estamos adulterando espiritualmente. La palabra adulterio o fornicación, yo le pondría ahí fornicación, en el sentido exegético de la palabra,
tiene una interpretación según el sentido hebreo o griego. Al traducirse la Biblia nos encontramos con una palabra que en hebreo tiene un sentido muy amplio, pero que tristemente en español es limitado por la riqueza del idioma, ya que existe una gran cantidad de sinónimos y terminologías para la misma. En este caso, la palabra que se usa para referirse a adulterio o fornicación es la misma. Una sola palabra tiene varias connotaciones, pues se traduce como impureza sexual o infidelidad. En griego, el término phoneia viene de la misma raíz del hebreo, que es impureza sexual de cualquier tipo. Pueden ser relaciones prematrimoniales, adulterio e incluso otros actos inmorales. Sin embargo, en latín, forneia indica relaciones prematrimoniales o fornicación. Por lo tanto, para entender el término, debemos conocer el contenido del marco histórico en el cual se escribió, para ubicarnos en tiempo y circunstancias. Sí. Vamos a hablar el adulterio y la fornicación dentro del sentido existente, en lo que ya hemos citado. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, en este, el mismo tiene una simbología en relación a ciertas etapas de la vida de la iglesia. En este pasaje, la iglesia de Tiatira es una de las que más alaba por el Señor entre las 7 iglesias, excluyendo la de Filadelfia. Fíjense que dice que es una iglesia que hace buenas obras, está llena de amor, fe y servicio, y que además de tener una gran paciencia, declara que sus obras postreras serán más prominentes que las primeras. Lo que nos deja ver el panorama de una congregación que anda rectamente en el sentido de la palabra. O sea que acá tenemos una iglesia sana, pura y solidaria. Más o menos los que hemos leído un poco, ¿no es cierto?, los Hechos de los Apóstoles y todo, existían como 7 iglesias principales, ¿no?, a las cuales Juan escribía cartas muy amorosas, y por allí les recriminaba, pero muy amorosamente. Tanto Juan como en el Antiguo Testamento, por sobre todo, y sobre todo Juan, utilizan la palabra adulterio, prostitución o fornicación cuando se cambiaba, digamos, de religión, por así decirlo. Entonces, allí existía una prostitución. El ser humano, el ser de ese entonces, cambiaba porque le convenía más las otras por ciertas circunstancias. Es como que se prostituía. Sería como que la palabra infidelidad englobaría la interpretación también, claro, ser raíz. Infiel. Bueno, infiel la escuchamos bastante, ¿no es cierto?, sí, de nuestros hermanos musulmanes que utilizan claro, bastante la palabra infiel. Los infieles. Claro. Ajá. No estamos con ellos, estamos en contra de ellos, somos infieles. Infieles a lo que el Señor nos dijo en sus distintas manifestaciones, ya sean como avatar o como claro, maestros espirituales, ¿no es cierto? Claro, claro. Nosotros somos infieles cuando no cumplimos los que somos cristianos, los mandatos de Jesús, por ejemplo. Claro, claro, porque ahora estamos estudiando una letra escrita de una Biblia donde fue traducida un montón de veces, donde la intención, como dijiste, la interpretación histórica, era otra a la que a lo mejor hoy estamos interpretando. Exacto, exacto. Por eso cuando empecé a estudiar y ver que fornicación y adulterio eran, si bien son similares, son distintas. Cuando yo era chica, el mandamiento era no fornicar, que yo ni siquiera sabía lo que era, y creo que el resto de los chicos tampoco, porque en ese entonces no se explicaba. ¿Te das cuenta? Sí, eran tabú estos temas. Eran temas tabúes, pero se los nombraba sin explicación.
Entonces ahora vamos a tratar, ¿no es cierto?, de ver un poco, ya vimos más o menos lo que significan las dos palabras y vamos a entrar en Jesús, en el Nuevo Testamento, Albina, que tiene un perdón. montón de pasajes. Sí, entonces, a ver si yo estoy interpretando bien. Obviamente que este mandamiento, no fornicar, no adulterar, en gran medida se relaciona a las infidelidades del cuerpo físico, Sí. ¿no? Que tiene que ver Sí. con lo sexual. Sí. Pero es más amplio entonces. Es más amplio, es más amplio. En el correr de los años, como vos dijiste, que ha tomado distintas interpretaciones, es porque de alguna manera uno piensa, ¿no es cierto?, que ha habido una buena intención en querer fortalecer, digamos, los lazos familiares, la familia, el núcleo familiar. Un papá, una mamá, los hijos. Pero en realidad, como vos decías, es mucho más amplio. Porque si yo engaño a mi esposo o a mi pareja, me estoy perjudicando yo espiritualmente. Porque a la otra persona le va a afectar en la fase emocional, pero a mí me va a afectar espiritualmente. Tengo un retraso espiritual. Sí, o capaz que ni se entera. Y si no se entera, bueno, yo podría decir, bueno, mejor no se enteró. Pero uno se agujerea más. Pero uno Claro. es el que está retrasándose espiritualmente. Por eso vamos a ver que nos parece que lo que decía Jesús está como perimido, está, viste, ya pasado de moda. Y nunca las palabras de un maestro espiritual o de un avatar pasan de moda, porque la verdad es una. A lo mejor están adecuadas a la época, ¿no es Claro. cierto? Pero nada más. Vamos a ver, en Levítico acá, nada más que voy a leer una cosita de Levítico, capítulo 20, versículo 5. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron, prostituyéndose con Moloc. Acá encontramos como fornicar y prostituirse se refiere a lo espiritual. Fíjate qué duro que parece. Y lo cortaré de entre su pueblo a los que fornicaron prostituyéndose con Moloc, que era uno de los dioses de la época. Y sigue, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de su pueblo. Bueno, pero a nosotros lo que nos interesa es cómo la palabra prostituirse está otra vez, pero en otro sentido. Bien. Quiere decir cuando uno deja todo lo espiritual o la fe esa en Dios para tener la fe en el horóscopo. Por ejemplo, si bien yo he estudiado astrología para los que son astrólogos, y la astrología también es muy profunda. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Acá este párrafo, hoy por supuesto no se mata a nadie por esto, uno puede pensar, ¿por qué tan extremo? Llegar a tal extremo. Porque era también poner un poco de orden en una sociedad que recién estaba comenzando con límites, con reglas, con mandamientos. Siempre nos vamos a tener que ubicar en tiempo y espacio. Sí. E históricamente, porque si no hubiera sido, como decimos nosotros, un viva la pepa. Y no es así. A nivel espiritual no es así, eso ya lo sabemos. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que decía Jesús. Y Jesús es también
bastante duro. Y vamos a ver en Mateo, capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Jesús, acá vamos a pasar cada párrafo, porque cuando dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Adulteración mental. Exacto, mental y espiritual. Y acá vamos a decir, bueno, pero se trataba de las mujeres hoy tenemos carta libre, no dice nada de que no miremos al hombre de la prójima. No, ahí se los dos géneros. Claro, y estamos en una época en que la mujer era prácticamente nada, salvo algunas excepciones, ¿no es cierto? Entonces era como que el hombre tenía más libertad para todas estas situaciones. A Jesús no solo buscaba la pureza de cuerpo, sino la de mente también. La de mente y la de corazón. Claro. Cuando él dice, cuando mira, aun cuando no cometa, digamos, Sí, físicamente desea, el acto, cuando desea, ya está una intención adulterando en su mental. corazón. Por eso me parece que elegí estos párrafos, porque nos van a ir llevando, ¿no es cierto?, al meollo de la cuestión. Vamos a ver también en Mateo capítulo 19, cuando estaba en Galilea, se le acerca una gran multitud, ¿no? Y en esta multitud venían unos fariseos que para tentarle le preguntaron, así dice, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo? Y él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo macho y hembra? Y que dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa o carne. En algunos está como una sola cosa, y en este que yo leo una sola carne, pero después voy a leer el significado de cosa. De tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces, ¿por qué Moisés ordenó dar libelo de divorcio cuando se repudia? Y díjoles, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón, pero no era así en un principio. Por lo tanto os digo que el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Acá vamos a ver, en algunos evangelios dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y vamos a leer qué significa cosa. Cosa se refiere a la esencia. El concepto conviene a todo ente que posee esencia. Todo lo que existe, ya sea real o irreal. Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual. Entidad, del verbo intransitivo esse, del latín, ¿no?, significa ser o ente. Acá
En esta traducción dice, y los dos serán una sola carne. Y nosotros, una sola carne, enseguida vamos a lo físico. Pero en otros evangelios más antiguos dice, serán una sola cosa. Y como leemos acá, cosa se refiere a la esencia. Es decir, el hombre y la mujer, más allá del acto físico, son un solo ser. Como ves, vamos entrando, digamos, en la profundidad de la cuestión, ¿no? Luego sigue. Los discípulos le dijeron, claro, después cuando Jesús le contesta esto y se reúne con su grupito, ¿viste? Se quedaron ellos pensando. Entonces le dijeron, si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos comprenden esta doctrina, sino aquello a quienes le es concedida. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, los hay que fueron hechos eunucos por los hombres, y lo hay que asimismo se hicieron tales por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Y ahí los largó. Claro. Es decir, que no quiere casarse para no cometer, ¿no es cierto?, adulterio, tampoco está tan libre. Sí, no lo engaña, Dios. No lo engaña, porque dice que y los hay que así mismo se hicieron tales por el reino de los cielos, los que practicaban el celibato. ¿Te das cuenta? Claro. Lo hacían por una cuestión espiritual. Es decir, nosotros como seres humanos, uno se ríe, ¿no es cierto?, de los discípulos de Jesús, pero uno hoy diría lo mismo, bueno, si así no me caso. Pero el papel en sí solo tiene importancia para algo legal, para la sociedad, sí. ¿No es cierto? Uh-huh. No, para lo espiritual tiene importancia esto. Por eso siempre vamos a ir más allá de todo lo legal. Además, el casamiento, ¿no es cierto?, la unión de la pareja, aún en todas las épocas, era una cuestión social. Aclaramos, Albina, cuando dice eunuco, es aquel que lo castraban sexualmente. Claro, que lo castraban. Y Jesús está dando 3 clases de eunuco. El que nace eunuco, obviamente, claro, se refiere al que en otra vida cometió perversiones sexuales. Exacto, y en esta tiene que sí o sí. Claro, por karma, como se va purificando. El sí. Segundo que lo castran, digamos, el eunuco claro, en su vida, que también tiene obviamente que ver con el karma, y después el que se autoimpone como eunuco para ganarse el reino de los cielos. Exacto. La castidad. Que ese es, digamos, el que tiene más valor porque tiene que trabajar más en sí mismo. Después vamos sí. a ver todo el trabajo que tiene de control de los sentidos. Claro. Exacto. Y la terminó con su frase, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que pueda entender, que entienda. Claro, porque es algo, si aún hoy, año 2014, nos cuesta comprender, ¿te imaginas lo que era en ese tiempo? Pero Albina, fíjate, para entrar, nos desviamos un poquitito nomás con la reencarnación. El que nace eunuco, sí. Y después te dice el que tenga oído para ver, que oiga. Pero está clarísimo, ¿cómo va a nacer eunuco? Claro, nace ya por una cuestión que vos lo dijiste, kármica. Qué bárbaro. Luego vamos a ver en Marcos, capítulo 9, versículo 42. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, acá se refiere a un grupo de niños que llegaron a él, ¿no es cierto?, y lo querían echar para que lo dejen tranquilo. Dice, y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado al mar. Y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo 2 manos ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado.
Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies echado a la ajena. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ser echado a la ajena. Fíjate qué claro que es. Cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeños, hoy lo vemos muy a menudo esto, lo vemos en la televisión, lo vemos por internet, todo aquel que trata de escandalizar o de pervertir a los niños. Mejor cortarse la mano, mejor cortarse un pie o sacarse un ojo. Parece muy duro Jesús, pero eso es mejor a que espiritualmente retrocedamos o matemos lo espiritual que tenemos dentro. Sí, es como, estaba pensando, apología del adulterio, como que están tentando a hacer, ¿no?, el mal. Y también es un modo de adulterio, porque la persona, ¿no es cierto?, que escandaliza a los niños, se está adulterando a sí misma, más allá de que está adulterando a los niños. Está adulterando la inocencia, la vida, la mente, el futuro. Y al continuar, ya capítulo 10, pero que son unos rengloncitos más abajo, vuelve a repetir algo que ya habíamos leído, pero siempre con palabras más o menos. Partiendo de allí, fue a Judea y volvió el pueblo a juntarse cerca de él, y de nuevo les enseñaba. Llegándose los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él les respondió: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer, y los que eran 2 serán hechos una carne, o una cosa, como yo ya leí en otro. Pues lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Y aquí sí a la mujer, porque dice: cualquiera que repudiare a su mujer se casa con otra, comete adulterio. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acá ya Jesús nos está involucrando a nosotras también. Por eso quería leer este párrafo, porque acá ya está la mujer también incluida. Acá vamos a leer el caso de la mujer adúltera, que es muy, muy conocido. Jesús, acá vamos a ir a Juan capítulo 8. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él porque les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Acá siempre cuando trata de los escribas y fariseos eran los más, digamos, cultos, ortodoxos, y los que más tenían acceso a las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces le traen a la mujer, se la ponen ahí en el medio y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices? Pero esto decían para tentarlo y para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo:
el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Al oír esto, se fueron alejando y quedó la mujer sola. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando en otra parte leíamos que Jesús decía que por la dureza de los corazones permitía el divorcio Moisés, era porque en ese tiempo a la mujer adúltera se la apedreaba. Entonces, era menos daño y menos mal que se la repudie para divorciarse y no matarla a pedradas. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús le dice que era por la dureza de sus corazones que Moisés dijo eso, ¿no? Y vamos a ver en Juan, capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Y acá hago hincapié otra vez: no somos nacidos de fornicación. Significa que tenemos a un solo Dios, ¿no? Que no fornicaron, digamos, yéndose a otras religiones, a la adoración de otros ídolos, sino se mantuvieron firmes, ¿no es cierto?, en la fe y en el amor a Jehová. Acá vemos como la palabra fornicación también es utilizada digamos, de otra manera, de la manera espiritual, digamos. Ya dimos nosotros este tema, tiene que ver todo esto del adulterio, de la fornicación con la lujuria, que te acordás que ya lo dimos, ¿no es cierto?, con los pecados capitales. Vamos a recrear este pedacito nada más de lo que significa lujuria para entrar a lo que nos dice Saibaba. Lujuria es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. O sea que, como ya la lujuria la hemos visto y la tenemos como bien suponemos sabida, sabemos que lujuria es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales, que entran también, ¿no es cierto?, no solo lo sexual, sino todos los otros placeres como la gula. ¿Cómo vamos a tratar de poner en práctica, digamos, todo este desorden que tenemos? Con la castidad, que esto también lo hemos visto ya, así que solo la voy a nombrar. Castidad es el comportamiento voluntario a la moderación y adecuada regulación de placeres o actos sexuales, ya sea por motivos religiosos o sociales. Y no es lo mismo que abstinencia sexual, sino la castidad es cuando nosotros practicamos y hacemos dentro de nosotros mismos todo un proceso. Desde el punto de vista de la moral del cristianismo, la castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón. Para el cristianismo, la castidad es una virtud necesaria en los distintos estados y situaciones de la vida. Para los casados, castidad significa ser fiel. Para los no casados que aspiren al matrimonio, la castidad requiere abstención. Castidad significa abstinencia. Aquí dice castidad significa ser fiel.
Y como ya veníamos viendo, significa ser fiel con uno mismo. No solo con la otra persona a la que le debemos respeto, sino que con nosotros mismos. Entonces ya hemos visto, porque ya hemos tratado también estos dos temas, y vamos a entrar a lo que nos dice Sai Baba. Seguimos en el programa número 298 de Sai Baba Rosario. Acabamos de compartir una grabación donde Albina Keppel estuvo desarrollando el sexto mandamiento según el cristianismo, que es no cometer adulterio, no fornicar. En el programa del día de hoy, Albina se explayó sobre las enseñanzas bíblicas y en nuestro próximo programa, tal cual ella lo anunció, entrará de lleno en las enseñanzas de Sai Baba sobre este tema. Recuerden que este y todos nuestros programas radiales ustedes los pueden descargar o escuchar directamente desde internet ingresando en nuestro sitio web www.saibabarosario.org. Recordamos también, nuestro centro Sai Baba queda en calle Pasco 1674, nuestro Facebook Centro Sai Baba Rosario. Recuerden que todas las actividades en todos los centros y grupos Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. El programa del día de hoy está llegando a su fin. Les deseamos a todos que terminen muy bien la jornada del día de hoy. Les deseamos que tengan un excelente año 2015. Dios mediante nos vamos a reencontrar radialmente la próxima semana en esta misma radio y en este mismo día y horario. Muy buenas noches para todos. Om Sai Ram. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí en AM Libertad, en el 1090 de su dial.